tema que nos parece que es bastante relevante, de bastante interés para ustedes, nos consta, es sobre el sistema de justicia y los órganos autónomos. Así que yo quisiera dar las primeras palabras a nuestro decano, don Andrés Carlos, por favor. ¿Cómo están? Muy brevemente, porque ya hemos esperado un ratito, pero lo hemos esperado con mucha expectativa, y queremos antes que nada darle las gracias a nuestros tres constituyentes que nos han acompañado, nos han aceptado nuestra invitación y nos ayudan a cumplir un deber que tenemos como universidad, como facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que es poder, en un momento tan importante, tan histórico para el país, como es la presentación, la discusión, el debate y el sometimiento a un plebiscito de una propuesta constitucional. Creemos que es el deber nuestro colaborar a que esta sea conocida, a que exista la debida información, a que nuestros estudiantes puedan conocerla directamente por quienes han sido parte importante en la autoría de este texto constitucional. Así cumplimos con nuestra tarea como universidad y así queremos desarrollar nuestras actividades en la facultad para efecto de que ustedes tengan las mejores oportunidades de estar informados y conociendo los temas y los debates que son fundamentales para el país. Quiero agradecer a Ruth Hurtado. Gracias, Ruth. Ella es colega de ustedes. Todavía está pensando ya en el grado. ¿No es cierto, Ruth? Igual como piensan ustedes, ella es estudiante de Derecho, ella es bachiller en trabajo social y ella ha tenido una actuación pública bien significativa porque ha sido la vocera de Mujeres por la Araucanía, en la zona que ella representa en la Convención Constituyente. Así que muchas gracias por acompañarnos. Nos acompaña también Miguel Ángel Boto, constituyente también. Él es bien conocido. Miguel Ángel lo conoce, tiene harta trayectoria pública. Él es ingeniero comercial, es magíster en gestión de educación y una cosa bien notable que tiene Miguel Ángel, que él se presenta como emprendedor, ayuda y colabora al emprendimiento. Él es representante en la convención del Distrito 6, que es más fácil, casi la mitad de la región de Valparaíso. Tremendo, grande. Y él es parte de los colectivos, como se llaman ahora, independientes no neutrales, una lista que surgió precisamente para la convención y que ha tenido una actuación muy significativa dentro del trabajo que se ha llevado a cabo. Y finalmente a Ruggiero Rossi. Ruggiero también ha tenido un conocimiento público y una actuación pública muy destacada. Ruggiero es colega, abogado, que también es académico en relaciones internacionales, derecho internacional y derechos humanos. Y fue un destacado dirigente, y yo lo recalco porque en nuestra alma mater, ¿no es cierto?, en la Universidad Católica como dirigente universitario. Así que tenemos tres convencionales que es un lujo para la universidad que hayan accedido a nuestra invitación y puedan estar con ustedes. Y como moderador de nuestro panel, a don Juan Luis Osa, Juan José, pero es que yo realmente lo estoy confundiendo por el no. Juan José Osa, que fue abogado académico en la Universidad Católica, fue subsecretario de Justicia, fue ministro secretario general de la Presidencia, pero lo más importante de todo
que es nuestro director del Centro de Políticas Públicas de nuestra universidad, la Facultad de Economía, que se publicó ayer, su cargo de director, así que se incorpora de lleno y de pleno a nuestro equipo de académicos de nuestra universidad, y con lo cual desde la Escuela de Economía y desde la Escuela de la Facultad de Derecho vamos a hacer un trabajo muy conjunto. Así que hace su inauguración don Juan José, y muy agradecido por el tiempo para esta moderación. Los dejo con ello y muchas gracias una vez más a todos, y ojalá ya la prueba la tuvimos con varios nuevos alumnos que estamos aquí, ¿eh? La voy a llamar esto después, pero que aprovechen al máximo a nuestros participantes. Gracias. Muy buenos días, muy breve. Agradecerle a todos ustedes, alumnos, alumnas, particularmente a mis dos profesores, Andrés Chadwick y Luis Vázquez de la facultad, pero sobre todo agradecerle a nuestros tres miembros de la Convención Constitucional, a quienes les voy a dar la palabra inmediatamente. La idea es que cada uno pueda exponer por 10 minutos y luego de eso podamos iniciar una conversación que no solo involucre a este moderador, sino por sobre todo a quienes están aquí presentes mediante el intercambio de algunas preguntas. Como comentábamos, soy el nuevo director del Centro de Políticas Públicas, que tiene la misma antigüedad que yo en esta universidad, así que es un tremendo desafío y les vamos a estar contando de nuestro equipo que ya se está conformando, pero parto y termino por agradecer a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y a la Escuela de Liderazgo que me permitan jugar hoy este rol. Dicho eso, quiero que Ruth Hurtado pueda contarnos su opinión, su experiencia sobre el tema que nos convoca, representante del Distrito 22. ¿Qué comunas son? Se lo dejo a usted porque es el clásico comercial que todo diputado o miembro de la Convención necesita pasar. Ahí se escucha. Bueno, primero agradecer por estar aquí, agradecer a la universidad por la invitación. Contarles que no fue fácil para nosotros, Ruggiero, fuimos colegas de hecho de la Comisión del Sistema de Justicia, y el proceso en general la verdad es que fue bastante difícil, sobre todo para quienes somos o éramos minoría dentro del proceso convencional. Hoy día actualmente tenemos en Chile una subdivisión de tres poderes que todos los conocemos, ¿cierto? El poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y en ese orden a nosotros nos tocaba trabajar en el poder judicial, que finalmente se elimina tal como todos lo conocíamos. ¿Y por qué estos tres poderes? Primero, porque busca de alguna manera tener los contrapesos, ¿cierto? Los pesos y contrapesos para una democracia equilibrada, el equilibrio, ¿cierto?, de mantener el poder en el Estado. El Poder Judicial es uno de los pilares básicos que está conformado por tribunales de justicia, que todos conocemos, que son la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones y los tribunales de instancia que conocen distintas materias, como los tribunales civiles, de familia, laborales, qué sé yo, y los que están conformados hoy día en nuestro sistema o ordenamiento político. El Poder Judicial, según la Constitución y según, digamos, derecho comparado, debe consagrar y garantizar que las personas puedan acceder a una justicia oportuna y de calidad. Eso es básicamente lo que la gente espera de la justicia. Y este aspecto obviamente es clave para que las personas tengan la confianza suficiente de acercarse al Poder Judicial cuando han visto entorpecida su vida o vulnerado sus derechos o han sido víctimas de algún delito, crimen o falta. Es así que el Poder Judicial es este órgano, ¿cierto?, que mantenía o mantiene hasta el día de hoy todavía esta jerarquía institucional con los ministros de Corte Suprema, los ministros de las Cortes de Apelaciones y los jueces. Hoy día esta jerarquía se elimina, ya que van a ser todos nombrados como jueces de la República, jueces y juezas,
pero no ya con estos cargos honoríficos que nosotros conocíamos, su excelentísimo ministro o estos rangos honoríficos que se le daban a nuestros ministros actuales. Bajo la supervisión de la Corte Suprema sabemos que están 17 cortes de apelaciones y de estas cortes de apelaciones dependen más de 400 tribunales de instancia. En relación, bueno, hay varias cosas, hay varios cambios que se hicieron, no solamente eliminar la jerarquía de los tribunales, sino que además hay materias como lo que conocíamos antiguamente como el recurso de protección, que finalmente se elimina, se pasa a llamar tutela de derechos, y ahí en esta tutela de derechos además se suman la reclamación por nacionalidad, y 2 o 3 cosas más que se sumaron en esta acción de tutela. Sabemos actualmente que el recurso de protección o la acción de protección, como lo nombran, ¿cierto?, los académicos, es la herramienta jurídica que tienen las personas para cuando han sufrido, ¿cierto?, alguna perturbación, amenaza, lo que yo les decía hace unos minutos respecto a sus garantías constitucionales. Y hoy día este recurso es muy claro porque además en el artículo 20 vemos claramente cuáles son las materias a las que se va a referir o cuáles son las materias a las cuales las personas van a poder optar, ¿cierto?, a esta acción de protección. Además, estos recursos se presentaban actualmente o se presentan actualmente en las Cortes de Apelaciones. Hoy día este recurso, como les digo, desaparece de la Corte de Apelaciones y se le entrega el conocimiento de los tribunales de instancia, en donde conocemos que los tribunales de instancia lo menos reciben o revisan causas, más de 4,5 millones de causas. Y las Cortes de Apelaciones algo de 700.000 causas al año. Por lo tanto, lejos de posibilitar el acceso a la justicia, lo que vamos a hacer, ahora aquí un paréntesis, si bien el recurso de protección va a gozar, ¿cierto?, de preferencia en la vista de la causa, pero todas las demás causas que esté conociendo ese tribunal van a quedar paralizadas. Además, se va a conocer no por un órgano colegiado, sino que por un juez individual, digamos, por una sola persona, que no necesariamente ese juez tiene conocimiento de todas las materias, que es lo que pasa hoy día, ¿cierto?, en las Cortes de Apelaciones, ya sea que conozcan en sala o en pleno. Por lo tanto, este recurso que hoy día se utiliza mucho, ¿cierto?, para garantizar los derechos nuestros, además se va a hacer aún más lento porque ya lo conocemos que tiene solo 2 instancias. Ahora, al conocerse en tribunales de instancia, si no estamos de acuerdo vamos a tener que recurrir a la Corte de Apelaciones, y si no estamos de acuerdo llegaremos en algún minuto a la Suprema, que todos sabemos que cuesta llegar ahí por distintos motivos y además lo caro que son todos los trámites en la justicia. El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad queda, pero tiene que ser pedido de oficio, se tiene que pedir de oficio un juez. Eso tenemos ahí una diferencia a lo actual. Y respecto, quedaron algunos vacíos respecto a la justicia, y yo creo que lo más innovador hoy día, pese a que en nuestro capítulo de principios constitucionales establece que tenemos el principio de igualdad ante la ley, ese principio se rompe o se termina finalmente al tener un sistema nacional de justicia y por el otro lado sistemas de justicia indígena. 11 sistemas de justicia indígena que podrían aumentarse porque la ley además queda abierta a que se puedan sumar otros pueblos y naciones reconocidos por ley. Por lo tanto, el sistema de justicia como lo conocemos, el poder judicial actual, la verdad es que desaparece de varias maneras. Y a mi opinión, lo más grave que ocurre aquí es
este separatismo, esta manera arbitraria de, incluso uno podría decir hasta un racismo medio escondido en esta separación de las justicias. Porque nosotros con Ruggiero, de hecho el colectivo de Miguel Ángel, presentaron indicaciones para poner limitación al conocimiento de la justicia indígena, porque nosotros decíamos, bueno, si en realidad en una comunidad tiene un problema, no sé, del DIN, del animal que se le pasó por un lado para el otro, que el perro le comió al animal, que son cosas que pasan dentro de las comunidades, uno decía, bueno, eso se podría resolver a través de justicia vecinal, y podríamos eso dejarlo entregado a la justicia indígena. Pero aquí hubo un sector en nuestra comisión que nunca quiso poner límites a la justicia indígena y que esta justicia conociera de todas las materias que se conocen hoy día en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, materia penal, civil, laboral, de familia y otros. ¿Y por qué esta concepción que trajeron algunos? Es porque dentro de la misma comisión nosotros teníamos representantes que decían o justificaban que existían hoy día condenados, formalizados y en proceso, ¿cierto? En procesos penales abiertos respecto a los crímenes y delitos que suceden en la Araucanía y que ellos no eran ni delincuentes ni criminales, menos terroristas, porque además el concepto de terrorismo se elimina por completo de nuestra propuesta constitucional, ni siquiera logramos que fuera aprobado que el terrorismo es contrario a los derechos humanos. Eso es un paréntesis. Y habían estos integrantes que decían, bueno, quienes cometen crímenes y delitos en la Araucanía no son delincuentes, sino que son presos políticos. Entonces uno dice, bueno, a ver, pero esperemos un poquito, o sea, ¿cómo van a ser condenados ellos? ¿Cuál va a ser la forma de la limitación? ¿Quiénes los van a juzgar? Porque además dice que van a tener sus propias autoridades. Y en un minuto a Ruggiero se le vinieron encima, y no se acuerda, Ruggiero lo acusaron de racista, que cómo se le ocurría decir esas cosas, porque él dijo, digamos o dejemos escrito entonces que quienes van a dirigir los tribunales de los pueblos indígenas van a ser abogados. Porque si usted me dice que va a ser el lonco, el sabio, no sé qué, el director o el presidente de la comunidad que no tiene conocimiento, o sea, va a haber aún más desigualdad ante la ley. Entonces, para mí, lo más grave de esta propuesta constitucional es que finalmente se rompe el principio de igualdad ante la ley, en donde van a ser, vamos a tener, ¿cierto?, los chilenos nacionales sin ascendencia y por el otro lado los chilenos con ascendencia indígena. Y ellos van a ser juzgados en su tribunal, con sus autoridades y por las penas que ellos mismos establezcan. Yo les quiero recordar que cuando fue la ministra Isquia Siches a la Araucanía, ella fue al sector de Ercilla, particularmente al sector de Lima, donde está hoy día la comunidad de Huipuy. Ella tiene ascendencia diaguita. Se fue a meter a un territorio que el día de mañana podría ser denominado territorio autónomo indígena. Y además había personas del pueblo mapuche y personas que no eran mapuche. Si esto hubiera pasado, si hiciéramos ficción, y esto hubiera pasado con este texto constitucional aprobado, ¿quién hubiera juzgado lo que allí pasó? Porque lejos de que algunos de mis colegas defendieron después en el pleno que cuando a ti no te avisan que vas a tu casa es válido que te reciban con disparos, pero que en el sentido común y en el mundo real nadie te recibe con disparos si tú no le avisas, a no ser que sea un grupo de narcos, que eso lo hemos visto incluso hasta en películas, poco en la vida real. Pero uno dice, bueno, ¿quién hubiera juzgado esto? Una persona de un pueblo distinto, en un territorio autónomo diferente, con personas de esa autonomía territorial indígena y además con chilenos. ¿Quién juzga esto? Y esto, lamentablemente, este texto constitucional lo que no entrega son certezas respecto a esto. La justicia, para que sea igualitaria, tenemos que saber quiénes dan la justicia, los jueces, cuáles son sus atribuciones, tenemos que conocer cuáles son las penas y tenemos que
saber cuál es el radio de acción o la jurisdicción donde ésta se va a desempeñar. Y eso es algo que el texto no nos entrega. Así que eso es lo que yo les podría contar. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Ruth, por la clarísima exposición. Don Miguel Ángel, en esta abierta contienda por el distrito 6, le cedo la palabra. Sí, muy buenos días. Primero agradecer la invitación. Yo me siento así como un fresco patudo hoy día, porque ser ingeniero comercial entre pura gente del mundo del derecho, pero les voy a contar una experiencia personal. Dentro de mi tour por la universidad, entré a música la primera vez, dejé música por salud, después pasé por filosofía, después seguí en derecho, en la Católica del Paraíso, y en tercer año me cambié a ingeniería comercial. Claro, la diferencia es que nunca pedí nada, fui un patiperro, me fui a la casa, cantaba las micros y así salí adelante. Por eso es que me gusta cuando Andrés presenta como un emprendedor, porque efectivamente eso es lo que me interpreta. Ya, el menor de 9 hermanos. Y estamos acá, bueno, primero, la primera pregunta que me hago, ¿por qué estoy acá y por qué estoy en la convención? Y quiero ser muy franco y sensato en decirles lo siguiente. Primero, yo tengo 53 años, desde joven me la jugué contra la dictadura, desde mi convicción como católico, como cristiano, porque creo que tenía que hacer algo por Chile. Después estuve tratando de aportar en lo que pude, nunca tuve puesto público en gobierno, ni asesor parlamentario. Eso también es bueno decirlo, porque desde mi mirada más de independiente, fui demócrata cristiano durante 26 años, renuncié al partido en 2010, por diferencias internas y además porque me dedicaba a mis emprendimientos, me dediqué también muchos años a la vida académica acá en Chile y países vecinos desde el área de mi profesión y bueno, y siempre también haciendo música y estoy contento porque una de mis músicas es la que suena en los breaks de las sesiones del plenario, así que también es un orgullo para mí, es una de mis composiciones. Bueno, dicha esta presentación, cuando digo desde dónde hablamos, hablo desde esto, desde mi mirada, desde mi misión. Y yo dije en mi discurso inicial, yo llego acá a la convención con mi corazón limpio para poder construir y poner lo mejor de mí sobre la mesa. Y cuando Ruth dice que fue excluida, así fue, así fue. Y así Ruggiero también fue excluido. Por lo menos yo tengo la tranquilidad espiritual de que ellos pueden decirlo, de que siempre me la jugué por tener una vocación de integración, porque yo creo que eso es sano para Chile y es necesario. Pero lamentablemente es bueno decirlo, pasando del plano personal al plano político, porque quiero terminar con el plano jurídico. En el plano político se dio una situación que tampoco se ha dicho mucho y yo quiero transparentarlo, que es lo siguiente. Pueblo originario, me va a salir aquí el ingeniero, contemos 17. Movimientos sociales constituyentes, 13. Partido Comunista, 7. Y de los que venían de la lista del pueblo, que fueron 28, pongamos 20. ¿Cuánto vamos? Perdí la cuenta. Como 48, 50. Bueno, y uno que agregados por aquí y por allá, llegaron a convertir lo que es la contradicción misma, el tercio bloqueador que no querían que fuera a la derecha. Y ellos se convirtieron en un tercio bloqueador. Y por lo tanto, muchos de los temas hubo que negociarlos. Y muchas de las normas que están en el actual texto constitucional me encantan y otras que no me gustan. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque en el texto no existen textos constitucionales que le den el gusto a todos en ninguna parte del mundo. Para mí eso es una primera premisa. En segundo lugar, la forma como se va construyendo, cada día más la historia va a ir explicando lo que yo estoy explicando y el día va a ser de manera mucho más fidedigna, con las actas, con los números, quienes votaron, etc. Y en este camino, dentro de la misma negociación, tuvimos que decir, bueno ya, pero hagamos referencia a la ley. Es decir, ¿cierto?, que el tema del sistema judicial, ¿cierto?, para los pueblos indígenas, mira, que la ley decida y precise algunos elementos, porque era la única forma de avanzar. Y porque además tenían el tercio bloqueador para poder negociar otros aspectos. No se olviden
que el Estado social y democrático de derecho fue aprobado en segunda instancia, porque en la primera instancia ellos que sí estaban a favor, no votaron a favor para demostrar que tenían el peso para muñequear, para negociar. Y eso es parte de la realidad, es parte de este proceso. Por lo tanto, me parece que es importante también verlo bajo un prisma mucho más político, el resultado de lo jurídico. Ahora, del punto de vista jurídico, y yendo más al tema que hoy día nos convoca, y que como les digo me siento patudo porque ustedes deben saber más que yo, pero en este proceso estamos aprendiendo todos juntos. Tuvimos 7 comisiones, yo estuve en la comisión de Sistema de Conocimiento, Cultura, Arte, Patrimonio, pero como independiente y como inquieto y patudo me metí a todas las comisiones, así que ahora están votando las normas transitorias, dentro de las cuales yo también estuve haciendo altos aportes a mis colegas, a colegas de distintos colectivos, con Ruth, con Ruggiero, nos firmamos, nos patrocinamos normas mutuamente y yo sin ningún complejo, porque creo que aquí uno no tiene que enamorarse de sus propias normas, tiene que pensar en Chile y mirar más allá de lo que son los intereses propios, porque la construcción de la política fundamentalmente es negociar y el resultado a veces no es lo que uno quisiera, pero también dentro de esto uno tiene que dar esta buena noticia de que los quórum para reformar la nueva constitución en caso de ganar el apruebo son mucho más bajos, no son los supramayoritarios. En segundo lugar, la frase que yo estoy repitiendo hasta el cansancio: el proceso constituyente termina el 4 de julio, el proceso constitucional continúa, independiente del resultado del plebiscito, continúa. Yo me alegro que la derecha diga, si vamos a rechazar, igual hay que reformar. Yo estoy diciendo personalmente, hasta me mandé a hacer un logo que digo, yo apruebo pero con reforma. Y así estamos todos convencidos que hay que reformar. Y eso es bueno. Muchos atacarán, no, que la derecha puso la historia de los últimos 30 años, muchas trabas. Yo estoy aburrido de mirar para el pasado. Yo quiero mirar para adelante. Si veo una declaración de voluntad que efectivamente se quiere construir y cambiar muchas cosas, yo lo valoro. Estoy cansado del negativismo y cansado realmente, porque escucha que cansa emocionalmente este tema. Pero bueno, sigamos. Dentro de los sistemas judiciales hay algo que estoy de acuerdo, no me gusta el sistema judicial, creo que es un retroceso, yo creo que debería haber sido poder judicial. Hay cosas vinculadas a la historia y al tema de los contrapesos que me parecen fundamentales, y yo espero que lo podamos cambiar y se pueda cambiar el día de mañana. El tema de la plurijudicialidad, claro, Bolivia deja determinados algunos aspectos, ¿cierto? Algunas limitaciones. Acá no, se hace revisión a la ley. Yo soy de acuerdo con la plurijudicialidad, sí estoy de acuerdo. Hicimos revisión a la ley a que se alcancen y se modifiquen, tienen que modificarse muchos aspectos. Tiene que haber libertad de que alguien se quiere someter o no y no puede estar obligado por el hecho de pertenecer a un determinado pueblo. Tiene que haber esa libertad. Si hablamos de libertad, pues lo pongamos en práctica también. Lo bueno de esto, y que lo logramos, es que en caso de conflicto tiene que resolver la Corte Suprema. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? También eso considero que ha dado una salida. Los principios que regulan ciertos ordenamientos jurídicos prácticamente se han mantenido todos. Lo que es inexcaustibilidad, indelegabilidad, etcétera, que están en los numerales 342, 343, que es bueno que también se han bajado el borrador, ¿cierto? Puedan ver que ahí desde el 340 aproximadamente empezamos con este tema. Sí, no, los numerales respecto al tema del borrador inicial, sí, porque falta el texto final, que es la armonización, que va a tener otra numeración. Por eso no hablo de artículos, sino de numeral. El tema de la gratuidad me parece súper importante. Creo que el tema de la inamovilidad de los jueces es fundamental y estuvimos a puerta que no pasara. Y aquí quiero hacer un énfasis, disculpen que vuelva atrás al tema político, también lo digo públicamente. Frente Amplio y Partido Socialista se fallaron la oportunidad histórica de haber liderado un proceso de grandes acuerdos en Chile. Y esos grandes acuerdos, a mi juicio, pasaban fundamentalmente desde Renovación Nacional hasta los pueblos originarios. Y no tuvieron la capacidad de liderar. Vieran ustedes cuántas veces se los dije tomando café y en reuniones privadas. Están perdiendo la oportunidad histórica. Yo reconozco que el RN
fueron mucho más dialogantes, el republicano UDI fueron más duros, eso es cierto. Servicios legales con estudiantes de práctica. Y sin ofender a nadie de esta audiencia, porque ustedes van a pasar por ahí muy probablemente, pero no es un servicio de calidad de acuerdo a los estándares que se merecen los chilenos y chilenas. Necesitamos acceso a la justicia para las víctimas de la delincuencia. La Defensoría de las Víctimas es un órgano que se viene proponiendo desde el año 2009 y una vez me puse a buscar. Hubo una propuesta legislativa en el Senado el año 2009, la primera, inmediatamente después de la reforma procesal penal, para proponer una Defensoría de las Víctimas. De ahí en adelante han hecho propio esta institución el gobierno de Bachelet, el gobierno de Sebastián Piñera. Se logró incluir en la Constitución política y estábamos esperando que se implementara legalmente. Lamentablemente en la nueva Constitución no está. Y el otro gran problema, además del acceso a la justicia, es un problema de expectativas de, llamémosle, los usuarios de los tribunales. Y estamos hablando tanto de abogados como de los patrocinados. La gente lo que siente es que invierte plata, que invierte tiempo y que la justicia se demora y no es satisfactoria, si lo podemos resumir de algún modo. Y esa frustración frente a, llamémosle, los servicios judiciales también es algo que necesita corregirse, necesita perfeccionarse, y para eso hay que meterle gestión al Poder Judicial, desde las métricas, desde la calificación de los jueces, desde el tiempo de la dictación de la sentencia y la atención en el mesón. Hoy día ya, bueno, el mesón está un poco olvidado porque con la pandemia los tribunales siguen más o menos cerrados, pero antiguamente uno iba al mesón y el trato no era del mejor, dependiendo del tribunal, obviamente, pero esos eran los dos grandes desafíos que teníamos en materia de justicia. ¿Y en qué terminamos? Porque aquí también, insisto, pudimos llegar a ser Venezuela, lo evitamos en muchos casos, y lo digo con mucha responsabilidad porque con Ruth nos tocó estar en esa comisión y hubo iniciativas que eran realmente nefastas, que yo no logro entender cómo pueden haber salido del lápiz de abogados, que entienden los valores que hay en juego, que entienden los principios en juego. Esta idea, por ejemplo, de los jueces a plazo, que es algo que atenta contra la inamovilidad y la independencia de los jueces. Logramos detenerla. Se propuso crear una comisión compuesta de miembros designados por el presidente de la República para hacer una depuración del Poder Judicial y destituir a todos los jueces, entre comillas, poco honestos y corruptos y con poco compromiso democrático. Logramos detener esta idea. Fíjense que esto fue lo mismo que ocurrió en Venezuela. En Venezuela, pueden googlearlo, inmediatamente aprobada la nueva Constitución se creó la Comisión de Emergencia Judicial. Y esto está sacado de cualquier manual autocrático de gobiernos dictatoriales. Hacen lo mismo. ¿Qué hizo esta Comisión de Emergencia Judicial en Venezuela? Bueno, destituyó a los jueces poco honestos, corruptos, era aproximadamente el 80% de los jueces en Venezuela, y los reemplazó con jueces provisorios, designados a dedo por Hugo Chávez en esa época, y que eran absolutamente serviles a la dictadura. Y de ahí en adelante sabemos lo que ocurre en Venezuela. Yo siempre digo, si tú compras al árbitro, ganaste el partido. Por eso es relevante cuidar la independencia del Poder Judicial. Sin perjuicio de que logramos detener varias de esas malas ideas, ¿con qué quedamos? Yo lo resumo en 4 ideas. Primero, con un problema de incertidumbre, de incerteza normativa bien importante. Porque hay normas que se contradicen entre sí en el borrador del texto, ustedes lo van a poder leer. Por un lado, logramos, y esta fue una indicación de la centro-derecha que se aprobó en el Pleno, que los jueces se sometan en sus decisiones al imperio de la ley. Una idea básica de cualquier tribunal, que se sometan a la ley. Los jueces, decía Montesquieu, son los labios que pronuncian las palabras de la ley. Son boca de ley, decía Montesquieu. Aplican las leyes, interpretan las leyes, pero no las crean. Porque queremos que las leyes las creen nuestros representantes políticos en el Parlamento y el presidente de la República. Pero los jueces aplican la ley. Entonces, por un lado, dice el borrador del texto, los jueces se someten al imperio de la ley.
Pero por otro lado, y aquí viene el problema, se les obliga a decidir en base a los distintos enfoques. Enfoque de género, enfoque intercultural, enfoque de derechos humanos, enfoque interseccional, entre los que se me vienen a la cabeza, porque creo que hay un par más. ¿Dónde están escritos esos enfoques? En ninguna parte. ¿Dónde están escritas las leyes? Las podemos encontrar, ¿cierto? Hay certeza. ¿Dónde están los enfoques? No sabemos. Entonces, ¿cómo va a decidir el juez el día de mañana o jueza? ¿Va a decidir conforme a la ley o conforme a estos enfoques que están en la Constitución y que por tener rango constitucional están por sobre la ley? Es un dilema, es un problema. Porque muchos jueces van a sacar conejos de un sombrero y nos van a sorprender con decisiones que nadie se había esperado que podrían haber terminado de ese modo. Entonces, incertidumbre jurídica en la aplicación del derecho. Un segundo problema es la fragmentación de la justicia. Algo dijo Ruth Hurtado, vamos a tener un sistema nacional de justicia y sistemas jurídicos indígenas, paralelos. Uno por cada pueblo o etnia. Y ojo acá, no son tribunales indígenas, son el Lonco o el Consejo de Ancianos en Rapa Nui aplicando justicia. ¿Y en base a qué? No en base a leyes, en base a costumbres, a tradiciones orales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de esta justicia indígena? Absolutamente abierto. La ley tendrá que definirlo. Esa ley yo sospecho que va a costar mucho sacarlo adelante porque requiere consulta indígena. Y por lo tanto vamos a tener un sistema, sistemas judiciales indígenas absolutamente abiertos. A materias penales, a materias laborales, a materias comerciales, y tanto para indígenas como para no indígenas, porque aquí se rechazaron, como decía Ruth Hurtado, todas las indicaciones que buscaban limitar estos sistemas judiciales. Entonces el día de mañana un lonco podría juzgar a un no mapuche en asuntos penales. ¿Cuáles son los límites? Al menos está la Corte Suprema. Se debe respetar los derechos humanos. Esos fueron los dos límites que logramos incluir. Pero ¿cómo se va a implementar esto en la práctica? ¿Cuál va a ser el ámbito de aplicación? Va a ser muy difícil irlo acotando y yo creo, intuyo y sospecho, espero equivocarme, que la ley que va a definir el ámbito de aplicación de los sistemas de justicia indígena se va a demorar muchos años. Tercer elemento, riesgo de captura política del Poder Judicial. Y esto es muy delicado. Se crea el Consejo de la Justicia, que es el equivalente a los consejos de la magistratura en el resto del mundo. Consejos de la magistratura que no están exentos de crítica. En España, en Argentina, en Perú, no han funcionado bien. En Perú fue tan vergonzoso que hubo un escándalo hace un par de años atrás que se llamó los audios de la vergüenza, donde pillaron a los miembros del Consejo de la Magistratura peruano haciendo tráfico de influencias para nombrar jueces, dependiendo del color político y de los favores que había de por medio. Hubo que disolver el Consejo de la Magistratura peruano. Y hoy día está con un órgano nuevo que lo reemplazó. En España parecido, en Argentina hay listas políticas para las elecciones de jueces y de los miembros del Consejo. Entonces, ya era complicado crearlo. ¿Se podía hacer bien? Sí, se podía hacer bien. Estamos con el tiempo, me dicen, pero voy a redondear las últimas dos ideas. No se hizo bien, porque la gran recomendación era que el Consejo de la Justicia tuviera mayoría de jueces. Mayoría de jueces, y eso no se cumplió. Lo pidió la Comisión de Venecia, lo pidió la Corte Suprema, lo pidió la Asociación de Magistrados, lo pidió la Facultad de Derecho de la Chile y de la Católica, pero no se cumplió. Lamentablemente quedó con 8 de 17 integrantes, son jueces, el resto vienen por distintos mecanismos de selección. Y por último, un cuarto rasgo, con esto cierro, vamos a tener a los jueces haciendo más política de lo que ya estábamos acostumbrados. ¿Y por qué digo esto? Porque el recurso de protección, que se reemplaza por la acción de tutela de derechos fundamentales, se abre primero a todos los derechos, que eso podría ser positivo, pero del modo en que se reguló me parece que es problemático. Se abre a todos los derechos y el juez ya no va a tener que resolver conforme a la existencia de una ilegalidad. El juicio de ponderación que va a hacer el juez es absolutamente abierto. ¿Abierto qué? Al final del día, a su criterio. Entonces va a llegar, y voy a cerrar con este ejemplo, van a llegar los vecinos de Petorca, de nuestro distrito, a reclamarle al tribunal
que no tienen agua potable. Van a pedirle al tribunal que se garantice su derecho humano al agua. Y el tribunal, ¿en base a qué va a resolver? ¿En base a la ley? No necesariamente, porque no necesariamente tiene que haber una ilegalidad. Entonces el tribunal, dependiendo de su criterio, va a juzgar si efectivamente se está o no se está satisfaciendo el derecho humano al agua, y en su sentencia, ¿qué va a hacer? Va a ordenarle al municipio, al gobierno provincial, que compre camiones de energía, que construya pozos, que invierta en una planta desaladora. ¿Cómo vamos a satisfacer esos derechos? Y vamos a tener el mismo problema que tienen en Colombia, donde el presupuesto no alcanza a satisfacer la cantidad de demandas judiciales por reclamos de derechos fundamentales. Entonces, una inflación de expectativas, el que no tenga un abogado no va a satisfacer sus derechos sociales, y vamos a tener a jueces haciendo políticas públicas sin las herramientas para hacerlo bien. Cierro con eso, hay mucho más que decir, pero lo dejamos para las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Por formación o deformación profesional, que habiendo sido toda mi vida litigante, quiero plantear dos preguntas, pero las relevantes son las de ustedes. Pero me vinieron a la memoria algunos recuerdos de razón. Yo quisiera plantear lo siguiente. Se echaba de menos una defensoría de víctimas. En el borrador de Constitución se hacen una especie de reforma o declaración de principio en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de acceso a la justicia. Entonces lo que yo quisiera dejar planteado a ustedes es ¿por qué estos asuntos no podrían resolverse en el corto plazo con iniciativas que ya existen? El gobierno anterior presentó una defensoría de víctimas, existen proyectos sobre seguros únicos de salud, existe la idea de una ley larga de pensiones y sobre todo, y en la materia que nos convoca, existen iniciativas de acceso a la justicia que vienen a evitar lo que esta Constitución pretende al menos decir evitar, como son la reforma procesal civil, la nueva ley de mediación. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿no debiéramos aprovechar estos meses que quedan para impulsar esas iniciativas para que la población sepa que tal vez no debiesen ser materias tratadas a nivel constitucional para efectos de no generar expectativas y para efectos de ir ganando tiempo? Y una segunda cosa, ¿creen ustedes que este borrador de Constitución de alguna manera valida o no evita la acción de la violencia como método de acción política? Yo creo que es mejor ir sumando preguntas para que después las vayan contestando. No sé qué método vamos a usar, ojalá podamos escuchar a los estudiantes. Hola. Bueno, primeramente quería agradecer por esta instancia y bueno, mi pregunta es la siguiente. Dado que, bueno, en el proyecto constitucional se plantea que cada 5 años va a haber un control a los jueces por el Consejo de Judicial, esto, si bien se plantea en materia, no atentaría contra el Estado democrático de Derecho, porque ahora los jueces estarían de acuerdo a lo que, o con temor a lo que vaya a revisar los políticos, y de una u otra manera tendría un ánimo de inconstitucionalidad por estar en contra del Estado de Derecho. ¿Es esto? Se planteaba hace unos minutos, mi nombre es María Paz, que existiría una alteración al principio de la igualdad ante la ley. Entonces mi pregunta apunta a lo siguiente. Como sociedad hemos decidido que hay ciertos principios, por ejemplo, la protección de la violencia contra la mujer, que se debe resguardar. Hace unos meses atrás, recuerdo la modificación de la ley Pascua, artículo 13 y 14, que precisamente apuntaba a igualar las penas que en el caso del pueblo rapanui eran reducidas cuando había violencia contra la mujer. Entonces, de alguna forma, ¿cómo en este nuevo sistema estamos generando la protección de aquellos principios que establecemos como generales? Y si hay alguna forma de modificar eso y no precisamente generar estas diferencias y atentar contra principios que como sociedad y de manera global hemos decidido debemos proteger.
Mi pregunta va en base a la ciudadanía. Básicamente en el artículo 16 de la Constitución actual, en el numeral 2, menciona por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Es decir, las personas privadas de libertad de 3 años desde 3 años y un día no pueden emitir el derecho a sufragio, pero en el borrador menciona solamente en aquellos delitos que la ley determine. Es decir, ¿en qué momento se van a determinar los delitos si la ley nunca lo concierne? O sea, ¿en qué momento? ¿En qué plazo? Ya. No me voy a hacer cargo de todos, pero sí seleccioné algunas. En relación al acceso a la justicia, a ver, algo positivo es que efectivamente el borrador de la nueva Constitución habla de la creación de un servicio de asesoría integral para legal, en el fondo, y que reemplace la Corporación de Asistencia Judicial. Buena noticia, obviamente que se apoyó. La pregunta es justamente a nivel ya de políticas públicas, ¿cuánto va a costar? Y cuánto va a demorar también tramitar la ley que permita poner en práctica ese nuevo servicio público. Y ahí la verdad es que nosotros en la comisión, siempre que preguntábamos, oiga, ¿cuánto cuesta algo? La respuesta que se nos decía, oye, no importa cuánto cuesta, este es el momento de soñar. Entonces, claro, yo creo que sí, está bien, podemos soñar, pero al final del día no hay nada peor que sueños que no se cumplan, promesas que no se cumplan. Pero yo creo que es bueno al menos que esté como prioridad, como orientación, crear este servicio de acceso integral. En cuanto a la violencia como método de acción política, yo creo que lamentablemente el relato que acompañó, el discurso que acompañó a la Convención Constitucional desde su primer día y muy probablemente hasta el último, fue de validar el uso de la violencia como método de acción política. Lamentablemente, desde los candidatos en sus campañas a los discursos en el Pleno, lo primero que votó la Convención Constitucional, la primera semana, fue una declaración, un manifiesto en apoyo a la iniciativa de amnistía o indulto, como lo quieran ver, a los llamados presos de la revuelta. Eso fue lo primero que votó la Convención Constitucional. Entonces, claramente, en su relato, en su épica, la Convención Constitucional lamentablemente no fue capaz de decirle que no al uso de la violencia como método de acción política. La revisión integral, me preguntaba alguien, cada 5 años por parte del Consejo de la Justicia de los tribunales. Esta fue una larga pelea, insisto, esta fue de las cosas que logramos detener, porque obviamente que se prestaba para un intervencionismo por parte del Consejo de la Justicia en las decisiones, en la parte resolutiva, en los fallos de los tribunales. Y logramos al final del día que se incluyera una cláusula que dice que esta revisión no incluirá nunca las resoluciones judiciales. Ahora, eso es una garantía que está ahí en el papel. Yo el problema que veo, esto lo pueden ver en el numeral 362 del borrador, el problema que yo veo es cómo va a operar esto en los hechos, porque se incluyeron audiencias públicas. Mi experiencia con las audiencias públicas es que la gente va y dice lo que quiere. Entonces, por más de que tú les digas a la audiencia pública, oiga, ¿sabe que usted no se puede referir al fallo del tribunal? Usted puede criticar la atención en el mesón, que se demoró mucho, o que la infraestructura que hacía frío en las audiencias, no sé, porque se supone que para eso hacer la revisión integral, para mejorar la gestión de los tribunales. Por más de que uno le ponga límite a los asistentes y expositores de las audiencias públicas, no me cabe duda de que va a ser una de críticas y de presiones a los propios jueces por sus fallos, que sería muy inconveniente. Espero que no suceda, espero equivocarme. Eso, para pasar el micrófono. Gracias, Rollero. La Defensoría de las Víctimas sí quedó pendiente. Se esperaba que ya que quedó pendiente esa temática y no fue incorporada en el texto constitucional, algunos
algunos esperábamos que se hubiese incluido también como alguna de las funciones del Ombudsman o el defensor del pueblo, tampoco quedó. Creo que es una tarea pendiente para el actual o próximo Parlamento. Respecto al tema de poder resolver algunos temas a través de los proyectos de ley que están instalados hoy día en el Congreso, me parece absolutamente necesario. Por eso que siempre he planteado que el texto, el proceso constituyente termina y el proceso constitucional continúa. Y si vamos a hablar de temas de rango legal, pero que están vinculados a las discusiones de la Convención Constitucional, bienvenido sea poder actualizar, poder modificar, poder crear la institucionalidad que sea necesaria para poder justamente escuchar la discusión de la Convención que no llegó a buen puerto. En tercer lugar, el método como la violencia como método de acción política, claro, sin lugar a duda, absolutamente rechazado. Hubiésemos querido que quedara mención expresa en el texto constitucional, tampoco lo logramos. Y quisiera hacer un paréntesis respecto a lo que yo hablaba del tema. Ruggiero mencionó recién el tema de lo primero que se aprobó fue la declaración esta por los llamados presos políticos de la violencia del estallido social. Y aquí aprovecho de hacer un llamado a la gente joven. Yo creo que muchos de los proyectos de ley, muchas de las normas del texto constitucional exacerbadas a juicio de muchos, fueron resultado del ímpetu de mucha juventud con poca experiencia, con poca mirada política, y donde en el juicio hubo mucha soberbia y llegaron con una moralidad arriba del pedestal. Y con lo que pasa con Rodrigo Rojas Vade se empieza a caer. Cuando tuvimos el candidato presidencial con las normas, con la firma falsa del notario que estaba fallecido, empezó a caer. ¿En qué terminó esta lista del pueblo, que fue un tremendo, para los que estamos especializados en el área marketing, fue un tremendo nombre desde el punto de vista del marketing, la lista del pueblo? Llegaron a 28. ¿Saben cuánto terminó la convención de la lista del pueblo? Cero, en un año. Y eso pasa, a mi juicio, los que somos de fe, que estas señales, ¿cierto?, nos alumbran cosas de realidad, que tenemos que tener mucha observancia, especialmente la generación más joven, porque esto se construye con el sueño del joven, con la experiencia del que tiene más años. Me parece fundamental tenerlo presente y decirlo. Respecto al tema de la revisión de los jueces cada 5 años, bueno, yo siempre he sido partidario de las revisiones. El tema es que tiene que haber precisión y certeza jurídica en qué vamos a revisar y no caer como lo que pasaba en Venezuela, ¿cierto?, que son criterios absolutamente políticos. Me parece que hay que tener una mirada absolutamente judicial en pos de los principios de la transparencia y la probidad. Ahora, respecto al tema de la igualdad ante la ley, absolutamente, claro, pasó un caso en el tema de Rapanui, y yo creo que tienen que poder, dado como quedó el texto constitucional, me parece absolutamente que hay que ir precisando las implicancias y los alcances de la igualdad ante la ley. Me parece fundamental. Entiendo que los textos constitucionales no son glosarios de términos, no son glosarios de conceptos, y esto lo vengo diciendo hace rato. La semana pasada Carlos Peña sacaba un artículo que hablaba de la lengua constitucional, cómo se van a ir precisando los conceptos. Efectivamente, va a tener mucho que decir la Corte Constitucional, los tribunales de justicia, la academia, el mundo de la universidad, también para ir precisando el alcance de los conceptos. Gracias. Bueno, respecto a lo que primero nos hacía mención José, iba a decir, respecto a la defensoría de las víctimas, a la ley de pensiones y a la reforma procesal civil que lleva casi 2 décadas en el Congreso, la verdad es que aquí hay que reconocer que no hubo voluntad política de ningún sector, y menos de quienes fueron mayoría por mucho tiempo, tanto en el Ejecutivo como también en el Legislativo, de avanzar en temas sensibles para mejorar la vida de los ciudadanos, porque nos fuimos viendo o fuimos teniendo parlamentarios, diputados, senadores, incluso concejales, que no tienen nada que ver con este tema, con activistas más bien populistas, y no se dedicaron a hacer su trabajo, que era el trabajo legislativo, sino que se preocuparon del hoyo, del lometoro, de cosas que no tienen nada que ver con el trabajo legislativo, y también porque fuimos dejando de enseñar a la ciudadanía la educación ciudadana. ¿Para qué sirve cada uno de los cargos? ¿Cuál es el rol? ¿Qué les tenemos que exigir? El otro día escuchaba en un lugar,
yo hago harto trabajo con Martín Arrau, y Martín le decía a los dirigentes, estuvimos con hartos dirigentes en Talcahuano el lunes, y le decía, usted no le dé las gracias cuando venga el diputado, el senador aquí, porque lo que está haciendo es parte de su trabajo, con la plata que además usted entrega a través de el kilo de pan o lo que compra. Y eso es algo que lamentablemente no vimos y no hemos visto, y yo espero que con este nuevo congreso que tenemos hayan la suficiente humildad para avanzar en temas que son necesarios y urgentes para la persona. Respecto a la validez de la acción política, de la violencia como acción política, la verdad es que eso lo vimos desde el día 1, al principio me tocó participar en la Comisión de Derechos Humanos, y una de las convencionales que fue de hecho coordinadora de esa comisión dijo, bueno, aquí hay gente que tiene derecho a manifestarse como delincuente y es parte de sus derechos propios como persona. Entonces tú dices, bueno, derecho a manifestarse como delincuente, ¿quién en su sano juicio podría pensar esto? Y siempre a través de todo el proceso la violencia se validó, se justificó como una vía para alcanzar un fin. Respecto a la revisión de lo que va a ser, ¿cierto?, este Consejo de la Justicia, un consejo que va a ser más bien politizado, tal como lo mencionaba Ruggiero, nosotros recibimos innumerables recomendaciones de que este consejo debería estar mayoritariamente integrado por jueces y no por operadores políticos. Yo creo que esto finalmente limita un poco a la independencia judicial. Le pone un límite, le pone un freno, porque finalmente el juez va a estar fallando según sean la ideología de los que componen este Consejo de la Justicia. Independiente que está el principio, ¿cierto?, de independencia judicial, pero si le sumamos el Consejo de la Justicia y esta revisión cada 5 años, después es que van a durar 14 años, por ejemplo, en la Corte Suprema, uno va a decir, bueno, pero voy a tener que estar a lo menos 5 años pendientes de quiénes van a componer el justicio para fallar, no conforme a derechos, sino que conforme probablemente las ideologías de quienes compongan este consejo. La alteración del principio de la igualdad es claro. La Constitución en uno de sus principios dice somos iguales ante la ley, pero la verdad es que uno ve el texto y no es claro. Y aquí es súper importante porque Miguel Ángel decía, esto se lo vamos a dejar al legislador. Pero el legislador, cuando inicia, ¿cierto?, el proceso legislativo, en este caso se va a tener que remitir a las actas constitucionales, al espíritu del constituyente. Y el espíritu del constituyente fue que hubiera diferenciación en la justicia. Por lo tanto, no es solo importante lo que se aprueba o lo que está en el texto, también es muy importante para el día de mañana, cuando estén las leyes adecuatorias o esté el trabajo legislativo, va a ser muy importante conocer qué fue lo que se rechazó. Porque de esta manera, a través de las actas, vamos a conocer cuál fue el verdadero espíritu del legislador. Y respecto a la ciudadanía, bueno, contarles que hoy día nadie es ilegal, el tema de la ciudadanía, hoy día, ¿cierto?, se adquiría a través de ser un migrante regular, tenía que pasar cierta cantidad de años para poder obtener la ciudadanía, para tener la posibilidad de voto. Hoy día eso se elimina, la ciudadanía con la nacionalidad de alguna manera, y van a poder votar todos aquellos presos, no solo los que no han perdido sus derechos políticos y civiles, sino que además todos los que estén condenados, porque se elimina este concepto, porque no aparece el que haya sido condenado a pena aflictiva, eso se elimina. Por lo tanto, cualquier persona podría votar, incluso presentarse un delincuente, un narcotraficante, da lo mismo, o un terrorista, porque además el concepto terrorista se elimina, lo vuelvo a repetir, se elimina del texto constitucional. Por lo tanto podríamos tener alguno de ellos en algún cargo de elección popular, por ejemplo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Hay espacio para hacer una pregunta más. Yo quisiera pasar un comercial. En agosto vamos a volver sobre el tema de justicia, particularmente sobre el tema del sistema de justicia. Va a estar naturalmente don Luis Vázquez, la ministra Ángela Vivanco y otros expertos. Yo en 20 segundos solo quisiera recoger lo que Rulman comentaba sobre el rol del Parlamento. Yo creo, solo a título personal, que este es un problema de incentivos. Ocurría la segunda vuelta presidencial y solo en el mes de enero, en vez de hablar de retiro de fondos de pensiones, acusaciones constitucionales y otros proyectos populistas, se aprobaron en un mes la ley de control de armas, la ley de garantías de la niñez,
la pensión garantizada universal, el nuevo código de aguas, la nueva ley de cambio climático y la nueva ley de donaciones. Es un problema, parece, de incentivos, de honestidad intelectual y de ganas de sacar adelante lo que necesitan los chilenos, sin necesidad tal vez de ver, ya hablo a título personal, haber armado un borrador de constitución que más bien parece un juicio sobre el pasado, un juicio sobre la exclusión, un programa de gobierno y no tal vez la casa de todos. Una última pregunta. Don Luis Vázquez quiere hacernos un breve comentario y una consulta muy específica. El comentario es, en mi opinión, esta constitución es un efecto de un rasgo cultural nuestro, que es el excesivo legalismo y la judicialización de todos los conflictos. Esta no es una opinión mía solamente, está Vargas Llosa y otras personas han hecho énfasis en este legalismo. Todo tiene que estar en la ley, todo tiene que ir a los tribunales y la Constitución, en mi opinión, es un buen ejemplo de eso. Pero este legalismo y judicialización excesiva llevan a la situación actual que todos conocemos en los tribunales de justicia, que es la sobrecarga de trabajo, el incumplimiento del principio constitucional de resolver en plazos razonables, como dicen los textos internacionales. Y esta es una demora permanente a la cual todos estamos, digamos, asequibles, los abogados, todos aceptamos que el sistema sea así, que se demore 10, 15, 20 años, como me consta en la Corte Suprema, conocer asuntos de 15 años, es lo más normal del mundo dentro de nuestro sistema actual. Esa lentitud, digamos, que forma parte del sistema. Y a eso solamente agregarle que, como ustedes han explicado, si el recurso de protección, que se llama de autotutela, ¿no es cierto?, va a ser aplicable a todos los derechos y a los tribunales ordinarios, han dicho ustedes, ¿no?, esta sobrecarga va a ser gigantesca, se va a agregar mucho más. Y por último, la consulta que quisiera hacerles, que entiendo, participé en la comisión, entiendo que la resolución alternativa de conflictos viene en la Constitución finalmente. Y si lo consideran ustedes que puede ser una especie de atenuante o paliativo de todos estos grandes problemas de la justicia, la mediación, la conciliación y todas las formas de resolución alternativa de conflictos. Nada más, gracias. Sí, bueno, no, agradecer su pregunta, Luis. Efectivamente, un exceso de legalismo. Y a veces la candidez de creer de que por poner las cosas en el papel se van a transformar en realidad. Respecto a su pregunta, me parece un aporte, por cierto, poner énfasis en los mecanismos alternativos de resolución de controversia. Hay una norma al respecto que lo va a incentivar. Se supone, y ese es el espíritu, que la nueva justicia vecinal apunta a eso también. Hay una norma también al respecto. Ahora, yo creo que falta mucho para avanzar en una justicia vecinal que efectivamente pueda ser más asequible a los problemas cotidianos de las personas, y eso no lo va a solucionar la norma constitucional, porque lo que se requiere es una reforma legal, sobre todo de una mejor distribución de las competencias, ¿no es cierto? Por ejemplo, causas de arrendamiento, porque uno tiene que ver un juez civil hoy día. Uno se lo pasamos a la justicia vecinal. O un hurto de menor cuantía, también. En fin, tiene que ver mucho más con distribuir bien las causas que hoy día afectan a la ciudadanía en su cotidianidad en la justicia más cercana. Como comentario, eso sí, es bien interesante que acá hubo un ánimo muy positivo respecto de los mecanismos alternativos como la conciliación, como la mediación, pero completamente negativo la aproximación de la Convención Constitucional respecto al arbitraje. El arbitraje fue en nuestra comisión una especie de demonio que no se podía invocar. El arbitraje para varios constituyentes era sinónimo de injusticia, de juicios arreglados, y tanto el arbitraje doméstico como el arbitraje internacional. Y el incentivo es que las va a resolver una comisión arbitral
con abogados de la mejor categoría que le van a poder dedicar todo su tiempo a esas causas que además son muy sofisticadas y que son de contratos enormes. Bueno, se elimina el arbitraje con el Estado, por lo tanto el sistema de concesiones de obras públicas pierde un elemento importantísimo. Y lo mismo a nivel internacional. Chile, si nos tomamos la norma en serio, va a tener que retirarse del CIADI, y eso también es una garantía para los inversionistas extranjeros, que en los conflictos con el Estado obviamente vienen con la desconfianza de no querer ser juzgados por tribunales que los ven demasiado cercanos al fisco. Entonces, sí, hay un avance en mecanismos de resolución alternativa de conflictos, pero lamentablemente hubo un sesgo enorme a la justicia arbitral. Además se eliminó el arbitraje forzoso, por lo tanto, no sé, en materia de sociedades anónimas, por ejemplo, ya no hay arbitraje forzoso. Y eso permitía descargar a la justicia ordinaria de muchas causas. Si al final ese es el objetivo, que quien puede pagar por un arbitraje, bueno, en el caso de los socios de una sociedad anónima, ¿por qué no? Pero bueno, vamos a recargar aún más nuestros tribunales ya atiborrados de juicio. Sin lugar a duda que están acá en una universidad y en el mundo de la académica y lo que significa la naturaleza de una universidad, ustedes tienen un tremendo desafío. Independiente, digamos, de los resultados del plebiscito, es poder pensar lo que se pensó en la convención y poder llevarlo a tesis de grado, de pregrado, tesis de posgrado, y poder hacer un aporte desde la academia a proyectos de ley concretos y que se luzca, en este caso la Universidad de San Sebastián, con decir, mira, nosotros estamos presentes en Chile. Esto, de acuerdo a la discusión de la convención, ¿cierto? Esto es lo que nosotros proponemos. Y además, como dice la Biblia, ¿cierto? Ser tan dócil como la paloma y tan hábil como la serpiente. Hay que tener la capacidad de persuasión desde la academia hacia el mundo político para poder hacer carne muchos de los desafíos que hay en ese sentido. Ahora, sin lugar a duda, que yendo a algunos temas concretos, el voto de los presos, ¿cierto? A mí no me parece, yo soy de los que prefiere castigar con los derechos políticos a los que están recluidos, porque le han hecho un daño tremendo a la sociedad y espero que se reincorporen de acuerdo al cumplimiento de la pena para que vuelvan a tenerlo. En eso yo voté en contra y estoy convencido de que hice un bien a pesar de que perdí, pero así es la democracia, no se puede ganar todo lo que uno propone. Respecto al tema de las resoluciones de conflictos, sin lugar a duda que ahí queda mucho tema por modificar. Este texto constitucional, en caso de ganar el apruebo, es un texto flexible, no es un texto pétreo. Hay mucho que hacer y si tiene ese que hacer desde el mundo de la academia, yo feliz, sobre todo para los que hemos estado vinculados al mundo de la academia, porque sabemos que es un centro rico de pensamiento, discusión, análisis, deliberación y proposición. En segundo lugar, por último, también quiero hablar de que efectivamente, bueno, como decía Rollero, ya lo dijo, toda la resolución de conflictos, poder disminuir la carga en los tribunales, y si a eso le agregamos la cantidad de menos mal que lo alcanzamos a regular, ojo, dato, 399 normas transitorias, 399 propuestas, quedaron 58 en la comisión, aprobamos 20, y hoy día vamos a ver cuántas más se aprueban, ¿cierto? En la comisión y después en el pleno que tenemos el martes la próxima semana. Pero imagínense, de 399 a 58 apenas aprobamos el primer informe 20. ¿Se ha ido moderando este tema? Sí, qué bueno. Porque si uno piensa que los gobiernos tienen que ejecutar su plan por el cual fueron electos, ¿cierto? Hay una cantidad de proyectos de ley del gobierno y el parlamentario, ¿cierto?, no van a dar a cabo. De hecho, yo propuse en la convención que hicieran una vaquita para hacer un clon de George Jackson, porque como tú sabes, la experiencia no le va a dar el cuero, va a tener que tener un doble para todo el proyecto de ley que tiene que liderar, negociar y consensuar en el Parlamento. ¿Ya? Y bueno, no quiero irme con un mensaje negativo, yo quiero irme entregando un mensaje de esperanza, un mensaje que es posible seguir mejorando este país. Estamos en un proceso absolutamente histórico donde todas y todos nos hemos sentido protagonistas y espero que voten de manera muy consciente, muy informada, sobre todo los estudiantes de Derecho que tienen mucho que hacer con su familia y con sus vecinos y hablen siempre desde la sensatez, desde la pedagogía y no desde la apología. Gracias. Bueno, gracias. Los colegas han contestado todo, pero solamente con respecto a este cambio de la acción de protección a la acción de tutela ahora, tenemos el derecho comparado a Colombia, que hizo lo mismo.
radicó los recursos en los tribunales de instancia y el sistema se puso más lento o se demoraron las causas de estos tribunales de instancia en 5 años. O sea, esto no es mejorar el acceso a la justicia. Lejos de eso, estamos entregando una propuesta que lo único que va a hacer es hacerla más lenta, y respecto además que se introdujeron en el numeral 353, todo lo que tiene que ver con el pluralismo jurídico, instrumentos internacionales, o sea, el soft law para ser considerado en la resolución que se le entregue a los pueblos indígenas. Se lo pueden ver en el inciso segundo de este texto, lo cual finalmente nos da un carácter de un derecho que no es obligatorio a ser considerado en las resoluciones. Y tal como dijo Miguel Ángel, yo también quiero que se vayan con un mensaje de esperanza respecto a el trabajo que nosotros hemos hecho. Si bien ha sido arduo, ha sido ingrato, ha tenido todo un poco. Ha sido bueno por una parte por la experiencia política que uno va teniendo y de haber sido parte de este proceso histórico, pero tenemos una esperanza y que todavía podemos mejorar todo lo que tenemos, pero no a partir de este mal texto constitucional. Esto no va a mejorar la vida de nadie. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Nos despedimos y la universidad les tiene a cada uno de ustedes un pequeño recordatorio. Claro, un borrador de otra constitución. Sí, aprovecho de decir que el próximo, me informan por interno, que la próxima clase abierta del borrador constitucional es el 13 de junio, con la presencia de don Martín Arrau, Rodrigo Logan y tal vez alguno más acá en Bellavista.